Mi madre me humilló en la cena navideña, mi hija de 25 años es mi mayor arrepentimiento. Todos rieron. Juré que, para Año Nuevo, rogarían mi perdón. 2 semanas después, 94 llamadas perdidas probaron que tenía razón. Soy Valeria y tengo 25 años. La cena de Navidad se suponía que iba a ser inofensiva. Solo comida, charlas triviales, la misma vieja farsa. Entonces mi madre se levantó con su copa de vino y sonrió como si fuera a decir algo dulce. En su lugar, se aclaró la garganta y dijo, un brindis. Por mi mayor pesar, mi hija de 25 años, que todavía no puede pagar el alquiler. La sala no solo se rió. La gente aplaudió como si hubiera soltado un chiste en un escenario. Mi madre ladeó la cabeza, dejando que el golpe aterrizara, y luego añadió, honestamente, deberíamos habernos detenido en 2 hijos. No discutí. No lloré. Ni siquiera miré alrededor para ver quién lo estaba disfrutando más. Seguí comiendo lento y en silencio porque me negué a darles la reacción que estaban pidiendo a gritos. Cuando mi plato estuvo limpio, doblé mi servilleta, me levanté, agarré mi abrigo y finalmente miré a toda la mesa. Para Año Nuevo, dije, lo suficientemente tranquila como para asustarme a mí misma. Todos ustedes estarán rogando mi perdón. Eso solo los hizo reír más fuerte. Alguien imitó mi tono. Alguien más lo calificó de dramático, y mi madre levantó su copa de nuevo como si hubiera ganado. 2 semanas después, me desperté con 94 llamadas perdidas. Y el primer mensaje de voz no fue una disculpa. Fue pánico. Esa tarde, abrí la única carpeta que había guardado por una razón, e hice la primera llamada que cambió todo. Esa carpeta no era sentimental. No eran fotos o viejas tarjetas. Eran documentos. Limpios, aburridos y poderosos. Los había estado llevando conmigo desde el día en que mi abuelo Arturo Herrera falleció. No porque estuviera planeando algo, sino porque conocía a mi familia. Y sabía que en el segundo en que alguien oliera una ventaja, la agarrarían como si fuera aire. Cuando el abuelo enfermó, fui yo quien lo llevó a las citas, recogió las recetas y se sentó con él cuando la casa se ponía demasiado silenciosa. No lo hice por elogios. Lo hice porque él era la única persona en mi familia que nunca me trató como un problema que necesitaba ser arreglado. Después de que murió, el resto de ellos apareció como si tuvieran derecho al dolor. Y así es como empezó. Como mis padres, Elena y Ricardo, terminaron viviendo en el lugar familiar otra vez. Como mi hermana mayor, Camila, se mudó solo temporalmente. Como mi hermano menor, Mateo, de alguna manera nunca se fue. Como los servicios públicos se convirtieron en mi responsabilidad porque yo era la única que no gritaba cuando las facturas llegaban al mostrador. Al principio, me dije a mí misma que era un mal momento. La gente pierde trabajos. La gente se atrasa. La gente necesita ayuda. Pero mi familia no actuó como si necesitara ayuda. Actuaron como si yo se la debiera. Yo era la que tenía un sueldo fijo. La que no despilfarraba el dinero en cuanto lo recibía. La que realmente leía los documentos antes de firmarlos. Trabajaba turnos largos y volvía a casa a un fregadero lleno de platos que no eran míos. Una nevera llena de comestibles que yo pagué. Y gente que me hablaba como si tuviera suerte de que me permitieran existir en la misma casa. Lo escuché en los comentarios casuales, que bien debe ser no tener responsabilidades reales. Todavía estás resolviendo la vida. Cuando finalmente madures, lo entenderás. Mientras tanto, yo era la que mantenía las luces encendidas. Cuando se estaba gestionando la herencia del abuelo, mi madre, Elena, insistió en que no necesitábamos abogados, que la familia no hace papeleo contra la familia. Lo dijo con esa voz cálida que usa cuando esconde un cuchillo a la espalda. Mi padre, Ricardo, asintió como siempre lo hace, como si el acuerdo fuera su único trabajo. Mi hermana, Camila, sonrió burlonamente y me dijo que el abuelo probablemente había dejado algo para todos, pero que no me hiciera ilusiones porque él sabía quién era confiable. Esa palabra, confiable. La usaban como si significara útil. No discutí. No los corregí. Porque la verdad era que el abuelo había dejado algo.
Y la persona en la que confió no era la persona que hablaba más fuerte en la cena. Me lo había dejado a mí, no como un favor, sino como una decisión. Los documentos de fideicomiso eran claros. Los registros de propiedad eran claros. Las instrucciones eran claras. El abuelo no quería que esa casa se convirtiera en un sálvese quien pueda. Y definitivamente no quería que se usara como un escenario donde la gente pudiera intimidarse mutuamente por deporte. Así que me quedé callada, pensando que el silencio mantendría las cosas tranquilas. Todo lo que hizo fue enseñarles que podían presionar más. Por eso, después del brindis, no volví a casa a enviar mensajes de texto furiosos. No publiqué nada. No llamé a amigos para desahogarme. Abrí la carpeta y llamé a una abogada. Su nombre era Marcela Vargas, y no sonó sorprendida cuando le expliqué lo que había pasado. Sonó experimentada. ¿Tiene los documentos del fideicomiso y los registros de la escritura?, preguntó. Lo tengo todo, dije. Lo guardé porque sabía que alguien intentaría reescribir la historia más tarde. Bien, respondió Marcela. Entonces el siguiente paso es simple, aunque no se sienta simple emocionalmente. Nos reunimos en su oficina al día siguiente. Ella escaneó los documentos como si sus ojos fueran una máquina. Cada pocos segundos hacía un pequeño sonido, no exactamente un tarareo, como si estuviera confirmando lo que ya esperaba encontrar. Luego deslizó los papeles de vuelta hacia mí y dijo, usted es la beneficiaria legal y la propiedad está bajo su control. Si otros adultos están viviendo allí sin un acuerdo que usted aprobó, puede comenzar el proceso para desalojarlos de manera apropiada. Apropiada. Esa palabra importaba. Porque a mi familia le gustaba fingir que yo era impulsiva, inestable, dramática. Si hacía algo desordenado, me pintarían como la villana y a ellos mismos como víctimas de mi arrebato. Así que no les daría desorden. Marcela me preguntó quién estaba viviendo actualmente allí, y los enumeré sin usar nombres, porque decir sus nombres en voz alta en esa oficina se sentía como darles un espacio en mi vida que no merecían. Ella no se inmutó. Solo hizo la siguiente pregunta. ¿Le pagan alquiler a usted? No. No. ¿Tienen un contrato de arrendamiento por escrito? No. Marcela asintió una vez, como si acabara de encajar la última pieza. Entonces son ocupantes sin contrato. Les entregaremos una notificación formal y cuando reaccionen, lo documentaremos todo. Cuando salí de su oficina, ella ya me había puesto en contacto con el administrador de la propiedad asignado a ese vecindario, Daniel Soto. Era el tipo de persona que sonaba cansada antes de que terminaras una oración. Como si hubiera pasado toda su carrera lidiando con adultos que pensaban que las reglas eran opcionales. A él no le importaba mi drama familiar. Le importaba el proceso. Mira, una vez que se entregue la notificación, intentarán llamarte, dijo. Intentarán acorralarte. Intentarán culparte. No discutas. No negocies en la entrada. Todo debe pasar por tu abogada. Le dije que no se lo tomarían en serio. Daniel hizo una pausa. Lo harán cuando se den cuenta de que esto no es una conversación. Esa noche, mi teléfono permaneció en silencio. Ninguna disculpa, ningún seguimiento incómodo, simplemente nada. Como si el brindis hubiera sido una broma familiar normal y yo hubiera sido la que no pudo soportarlo. No los corregí. Empaqué una bolsa pequeña, me quedé en un lugar donde no pudieran aparecer sin ser invitados y dejé que Marcela hiciera lo que le pagué por hacer. Antes de que terminara la semana, Daniel me envió un mensaje. La notificación había sido entregada. Me quedé mirando mi pantalla por un largo momento, esperando sentirme culpable. Esperando sentir que acababa de cruzar una línea que no podía desandar. Lo que sentí en su lugar fue algo más frío. Alivio. Porque por primera vez en años, no les estaba pidiendo que me trataran con respeto. Estaba obligando a la realidad a aparecer en su puerta principal. Y como si el universo quisiera darle la razón a Daniel, mi teléfono se iluminó, no con una llamada, sino con una inundación. Del tipo que no sucede a menos que alguien acabe de perder el control de la narrativa. Lo dejé sonar.
Luego llegó un mensaje de texto de mi madre, Elena, corto y cortante, como si estuviera tratando de sonar tranquila mientras se ahogaba en rabia. ¿Crees que puedes avergonzarme después de lo que dijiste en Navidad? Llámame ahora. No respondí. Otro mensaje llegó justo después, esta no es tu casa. Y luego uno más. 3 palabras que me dijeron exactamente el tipo de pelea que estaban a punto de comenzar: tenemos abogados. La próxima vez que mi teléfono vibró, no fue mi madre. Fue Marcela. No les contestes, dijo como si pudiera escuchar el pánico tratando de subir por mi garganta. Si realmente contrataron asesoría legal, enviarán algo por escrito. Los mensajes de texto no cuentan. Miré mi pantalla de todos modos, viendo cómo las llamadas se apilaban de nuevo. El mismo patrón. Timbrar, colgar, timbrar, colgar. Como si la repetición pudiera intimidarme a la obediencia. Marcela mantuvo la voz plana. Quiero que hagas 2 cosas. Primero, captura de pantalla de todo. Segundo, no te reúnas con ellos sola. Ni en la entrada, ni en un estacionamiento, ni para una charla rápida. Intentarán convertir esto en una escena. Dejé escapar un pequeño suspiro. Ya lo están haciendo. Lo sé, dijo ella. Por eso vamos a seguir siendo aburridas. Aburrida fue la última palabra que habría usado para lo que sucedió después. Porque en 1 hora, Daniel llamó. Están llamando a mi oficina, dijo. Están alegando que nunca recibieron ninguna notificación. Que esto es acoso y que te están manipulando. ¿Manipulada por quién?, pregunté. Hizo un sonido que era mitad risa, mitad suspiro. No lo dijeron. Solo siguen repitiendo la misma línea: esta no es su casa. No discutí con él. No intenté convencerlo de nada. Ese ya no era mi trabajo. Marcela me dijo que le reenviara todo. Así lo hice. Y luego volví a mi día como si no llevara una granada en mi bolso. Fui a trabajar, mantuve la cabeza baja, hice lo que me pagaron por hacer y traté de no mirar mi teléfono cada 10 segundos. Casi funcionó, hasta que la recepcionista de mi edificio me envió un mensaje: tu familia está aquí. Me congelé, no porque estuviera sorprendida, sino porque una parte de mí todavía había esperado que no fueran tan audaces. Que se quedarían detrás de las pantallas y enviarían culpa a través de textos como de costumbre. Caminé hacia el vestíbulo lentamente, manteniendo mi rostro tranquilo, porque en el segundo en que me viera nerviosa, se alimentarían de eso. Mi madre, Elena, estaba de pie cerca del escritorio principal como si perteneciera allí, abrigo abotonado, barbilla levantada, esa misma expresión que usa en las fotos cuando quiere que los extraños crean que es amable. Mi padre, Ricardo, estaba a su lado, callado, con las manos en los bolsillos, actuando como si hubiera sido arrastrado a esto contra su voluntad. Y mi hermana, Camila, también estaba allí, apoyada en una cadera, sonriendo como si estuviéramos a punto de ir a tomar un café. Leo, el novio de Camila, se quedó un poco detrás de ellos, con los brazos cruzados, escaneando la sala como si estuviera buscando a alguien a quien intimidar. No me detuve lo suficientemente cerca para que me tocaran. Mi madre me vio y dio un paso adelante, con una voz lo suficientemente empalagosa como para pudrir los dientes. «¿Ahí estás?», me dijo. Nada. Miró a la recepcionista y luego de vuelta a mí, actuando. «Hemos estado tratando de contactarte, cariño. No tenías que hacer esto tan dramático». Camila se rió por lo bajo. «Siempre haces esto. Desapareces, luego actúas como si fueras la víctima». Mi padre finalmente habló, bajo y cansado. «Valeria, solo habla con nosotros». No lo hice. Me volví hacia la recepcionista y dije: «Estoy bien. No se les permite volver aquí». La sonrisa de mi madre se crispó. «¿No se nos permite? Somos tu familia». La miré directamente. «Puede enviar un correo electrónico a mi abogada». Esa palabra, abogada, la golpeó como una bofetada. Su rostro se endureció tan rápido que casi me impresionó. Camila se acercó, dejando caer la falsa calidez. ¿Así que realmente vas a hacer esto? Su novio, Leo,
se adelantó también, con voz tranquila pero cortante. Estás cometiendo un error. No le respondí a él en absoluto. Mantuve mi enfoque en mi madre. Ella se inclinó lo suficiente para que se sintiera invasivo. Luego bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto. ¿Quieres jugar a juegos legales? Bien, podemos jugar, también. Luego volvió a levantar la voz para que el vestíbulo pudiera escuchar. Tenemos abogados, Valeria. No puedes hacer esto. Esto es manipulación de ancianos. Todo el mundo sabe que el abuelo no habría querido que destruyeras a la familia. Ahí estaba. La nueva historia que decidieron vender. Manipulación de ancianos, como si yo hubiera hipnotizado a un hombre adulto para que confiara en mí. No me defendí. No dije su nombre. No dije lo que hice por él. ¿Cuántas veces me senté a su lado cuando el resto de ellos estaban ocupados viviendo sus propias vidas? Nada de eso importaba en un vestíbulo lleno de extraños. Todo lo que importaba era el control. Así que mantuve la calma. No voy a discutir esto aquí, dije. Mi abogada. Los ojos de mi madre brillaron. ¿Crees que eres tan inteligente?, siseó, luego volvió a su voz pública. Estamos preocupados por ti. Esto no es normal, añadió Camila en voz alta. Ella no está bien. Ha estado actuando raro durante meses. Ese fue su movimiento. No solo luchar contra mí legalmente, sino envenenar la forma en que la gente me veía para asegurarse de que si alguna vez hablaba, sonaría inestable. Mi estómago se apretó, pero mantuve mi expresión plana. Váyanse, les dije. Y no levanté la voz ni una sola vez. La recepcionista ya estaba tensa y la vi buscar el teléfono. Mi madre la miró y se burló como si fuera dueña del edificio. Llama a quien quieras. Este es un asunto familiar. El novio de Camila, Leo, sonrió con suficiencia. Dile a tu abogada que la veremos en la corte. No parpadeé. Está bien. La boca de mi madre se apretó. Eso es todo, espetó. Eso es todo lo que tienes que decir después de lo que has hecho. Le di exactamente lo que merecía. Deberías irte. Por un segundo, pensé que podría abalanzarse. No para golpearme, sino para agarrarme, para hacerlo lo suficientemente físico como para que yo reaccionara y ella pudiera llorar como víctima. No lo hizo. Solo se inclinó cerca y susurró algo que solo yo podía escuchar: vas a terminar sola. Luego se echó hacia atrás y anunció en voz alta y teatral: nos vamos porque no voy a dejar que se avergüence en público. Camila puso los ojos en blanco y la siguió como si estuviera aburrida. Mi padre no me miró ni una sola vez. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, el vestíbulo se sintió más brillante, como si el aire hubiera estado conteniendo la respiración. Subí las escaleras de regreso con el pulso martilleando, no por miedo, sino por la rabia de lo bien practicado que estaban. Qué fácil era para ellos cambiar de máscara, dependiendo de quién estuviera mirando. Llamé a Marcela en cuanto llegué a mi escritorio. Vinieron a mi edificio, le dije. Marcela no sonó sorprendida. ¿Hablaste con ellos? Les dije que te enviaran un correo electrónico. Bien, dijo ella. Ahora escucha atentamente. Esto está a punto de intensificarse. Van a alegar que eres inestable. Van a presionar para una reunión e intentarán conseguir un préstamo. Tragué saliva. Dijeron que tienen abogados. Que los tengan, respondió Marcela. Si presentan algo, respondemos. Si no lo hacen, seguimos avanzando. Luego hizo una pausa lo suficientemente larga como para que mi estómago se encogiera. Y una cosa más, añadió. Daniel me reenvió un mensaje de la oficina de la propiedad. Alguien intentó cambiar las cerraduras esta mañana. Mi mano se puso fría alrededor de mi teléfono. ¿Qué? La voz de Marcela se agudizó. Están tratando de tomar el control antes de que la notificación siga su curso. No pueden hacerlo legalmente, pero pueden causar daños. Necesito que me digas ahora mismo. ¿Hay cámaras en esa propiedad? Me quedé mirando la pared,
escuchando el susurro de mi madre de nuevo como si todavía estuviera en mi oído. Vas a terminar sola. Luego mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de texto. No de mi madre, no de mi padre. Un número desconocido. Era una sola frase y no era culpa. Era una advertencia. Ya estamos dentro. Vuelve a casa si quieres tus cosas. No volví a casa porque dejó de serlo hace mucho tiempo, pero conduje hasta allí de todos modos con las manos apretadas en el volante, Marcela en altavoz y Daniel enviándome actualizaciones de la oficina de la propiedad. No entres sola, dijo Marcela. Si cambiaron algo, lo documentamos primero. Si te bloquean, llamas a la línea de no emergencia y mantienes la calma. El mensaje de Daniel apareció mientras esperaba en un semáforo en rojo. Intentaron enviar una solicitud de cambio de cerradura bajo una autorización falsa. La oficina lo denegó. Luego, mantenimiento encontró marcas frescas de herramientas en el marco de la puerta trasera. Así que cuando ese número desconocido envió el mensaje, ya estamos dentro, no era un farol. Eran ellos probando hasta dónde podían presionar antes de que yo reaccionara. Entré en la calle y vi el SUV de mi madre, Elena, estacionado como si fuera de su propiedad. Mi estómago se encogió, no por miedo, sino por la rabia familiar de ser invadida y que me dijeran que sonriera al respecto más tarde. No subí los escalones. Me detuve en la acera, saqué mi teléfono y comencé a grabar sin decir una palabra. El novio de mi hermana, Leo, abrió la puerta antes de que yo siquiera llegara. Como si hubiera estado esperando. Se paró en la puerta con esa expresión petulante y tranquila que usa la gente cuando cree que te ha acorralado. «Viniste», dijo. «Estoy recogiendo mis cosas», respondí, manteniendo mi voz plana. «Muévete». No lo hizo. Miró más allá de mí como si quisiera una audiencia. Desde dentro, escuché la voz de mi madre. «Valeria». Finalmente, mi madre apareció detrás de él sosteniendo un paño de cocina, como si estuviera en medio de ser anfitriona. Como si esta fuera solo otra noche en la que decidió que las reglas no se aplicaban a ella. «No necesitas grabar», dijo, ofendida, como si yo fuera la inapropiada. «Esta es una conversación familiar». No dejé de filmar. «Están invadiendo». Mi madre se rió, cortante y despectiva. «Oh, por favor. Vivimos aquí». Camila apareció después, con los brazos cruzados, el cabello perfecto, la expresión aburrida. «Realmente estás exagerando», dijo. «Te fuiste y armaste un berrinche y ahora vuelves jugando a la casera». No corregí la palabra berrinche. Ni siquiera miré al novio de Camila. Mantuve mis ojos en mi madre. «Esto no es una conversación». Les dije que se les notificó. No tienen derecho a forzar el control solo porque no les gusta. La cara de mi madre se tensó de la forma en que lo hizo en Navidad justo antes de lanzar el segundo golpe. ¿Quieres hablar de fuerza? ¿Quieres hablar de control? Caminas por ahí actuando como si fueras mejor que todos, como si fueras la única que trabaja, la única que importa. La dejé hablar porque cada palabra era prueba de quién era ella realmente. Camila se adelantó. Ni siquiera tienes una vida real, Valeria. Tienes un trabajo y un resentimiento. Eso es todo. Mi madre asintió, orgullosa de ella. Y estás haciendo todo esto porque estás celosa. Siempre has estado celosa. ¿Celosa? No de la actitud de Camila. No de la crueldad de mi madre, no de la forma en que trataban la amabilidad como debilidad. Celosa era solo la etiqueta que usaban cuando no querían admitir la verdad. Me necesitaban y odiaban que yo finalmente dejara de actuar como si los necesitara a ellos. Apunté mi teléfono ligeramente hacia el marco de la puerta. ¿Por qué está dañada la cerradura? Silencio. Solo un segundo. Y me lo dijo todo. Leo, el novio de Camila, se encogió de hombros como si no fuera nada. La puerta se atascó. Lo arreglamos. No arreglaste nada, dije. Entraste a la fuerza. Mi madre levantó las manos. La actuación comenzando de nuevo. Escúchate. Entrar a la fuerza.
No somos criminales, Valeria. Somos tu familia. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo que estaban haciendo. No estaban tratando de ganar legalmente. Estaban tratando de hacerme explotar para poder decirles a todos que yo era el problema. Si gritaba, si los empujaba, si lloraba, lo editarían en su historia favorita: hija inestable ataca a su madre amorosa. Así que me quedé aburrida. Retrocedí, aún grabando, y llamé a la línea de no emergencia mientras estaba a la vista de la puerta. Dije mi nombre, di la dirección, expliqué con calma que los ocupantes sin contrato se negaban a dejarme acceder a mis pertenencias y que había daños visibles en la entrada. Los ojos de mi madre se abrieron y la máscara se deslizó. ¿Hablas en serio?, siseó. Camila se burló, pero ya no sonaba confiada. Estás llamando a la policía a tu propia madre. Lo estoy manejando apropiadamente, dije, y lo dije en serio. La voz de Marcela todavía estaba en mi oído de antes. Firme y fría. Nos mantenemos aburridas. Lo mantenemos documentado. Cuando llegó el oficial, todo el ambiente de la casa cambió. La voz de mi madre volvió a ser cálida. Cuidadosa, de la forma en que lo hace cuando quiere que los extraños piensen que es una víctima de una hija ingrata. El novio de Camila trató de hablar sobre mí. Mi madre intentó explicar malentendidos familiares. Mi hermana intentó parecer herida. No discutí. Mostré la notificación. Mostré el papeleo que Marcela me dijo que tuviera a mano. Mostré el marco dañado en la cámara. Y mostré el mensaje de texto del número desconocido. El oficial no tomó partido emocionalmente. Solo dejó claro que esto no se resolvería por intimidación en una puerta. Se me permitió recuperar pertenencias personales, y si interferían, se convertiría en un tipo diferente de problema para ellos. Mi madre me miró como si no pudiera creer que hubiera traído la realidad a su fantasía. Adelante, espetó, haciéndose a un lado con exagerada generosidad. Toma tus cositas. Ya que quieres arruinar la Navidad para todos, bien podrías tomar lo último que puedas. No es Navidad, dije, y no levanté la voz. Es solo quien eres. Entré con mi teléfono aún grabando y agarré solo lo que importaba: mi laptop, mis documentos, algunos artículos personales que no estaba dispuesta a perder si se ponían mezquinos. No me demoré. No miré las fotos familiares en la pared porque la mitad de ellas eran montajes de todos modos. Mientras salía de nuevo, mi madre me siguió, manteniendo su voz baja para que el oficial no oyera. «Crees que estás ganando», susurró. «Pero vas a aprender algo. No puedes desalojar a tu propia sangre y salir limpia». La miré. Realmente la miré, y me di cuenta de cuánto disfrutaba el poder de ser cruel. No estoy saliendo limpia, dije. Estoy saliendo terminada. Esa noche, Marcela me llamó con un tono que no me gustó. Hicieron su primer movimiento oficial, dijo. Mi garganta se apretó. ¿Qué hicieron? Marcela exhaló una vez. Solicitaron una audiencia de emergencia. Están alegando que el fideicomiso es inválido y le están pidiendo a la corte que congele la acción sobre la propiedad. Cerré los ojos, escuchando el brindis de mi madre de nuevo, como si todavía estuviera resonando en los platos de la cena. Marcela continuó, también contactaron tu lugar de trabajo. La habitación se quedó muy quieta a mi alrededor. ¿Cómo? No directamente, dijo Marcela. Lo están llamando una preocupación por el bienestar. Están tratando de presentarte como inestable para poder presionarte a retroceder. No respondí por un momento porque ya podía imaginarlo. Mi madre sonriendo a mi departamento de recursos humanos de la forma en que sonreía en Navidad. Sirviendo veneno como si fuera postre. La voz de Marcela se agudizó. Valeria, escúchame. Esta es la parte en la que dejan de fingir que es familia y comienzan a intentar destruir tu vida. Mi teléfono vibró de nuevo mientras hablaba. Un nuevo mensaje de voz de mi madre. No una disculpa, no una súplica. Solo una frase tensa con satisfacción, como si finalmente hubiera encontrado un arma que pudiera alcanzarme donde el papeleo no podía. Voy a ir a tu trabajo mañana. A la mañana siguiente, no me desperté con una alarma.
Me desperté con ese mensaje de voz sentado en mi pecho como un peso. Voy a ir a tu trabajo mañana. Mi madre ni siquiera intentó sonar preocupada. Sonó segura, como si hubiera encontrado el único lugar donde aún podía controlarme. No le devolví la llamada. Reenvié el mensaje de voz a Marcela. Luego lo reenvié de nuevo a mi correo electrónico personal porque aprendí por las malas que cualquier cosa almacenada en un solo lugar puede desaparecer cuando más la necesitas. Marcela llamó a los pocos minutos. Bien. Guárdalo todo. Y antes de que entres a trabajar hoy, vas a hacer algo por mí. ¿Qué? Vas a hablar primero con Recursos Humanos, dijo. No después de que ella aparezca. Antes. Diles que estás lidiando con una disputa familiar privada. Tienes asesoría legal y no consientes que ningún tercero te contacte en el trabajo. Miré mi encimera de la cocina, el café enfriándose frente a mí. Eso va a sonar dramático. Va a sonar responsable, corrigió Marcela. Y si ya comenzaron a plantar preocupaciones por el bienestar, necesitas controlar los hechos antes de que ellos controlen la historia. Así que lo hice. Entré en la oficina y pedí hablar con Recursos Humanos en privado. Mi voz se mantuvo firme, pero podía sentir mi pulso en la garganta. No estoy en peligro, dije, porque no quería que me malinterpretaran. Pero estoy en medio de una disputa legal con miembros de la familia, y han estado tratando de contactarme aquí. Estoy pidiendo que no se le permita a nadie acceder a mí a través del mostrador, y si alguien que dice ser familiar aparece, quiero que involucren a seguridad. Recursos Humanos no pareció sorprendida. La mujer frente a mí parecía cansada, como si hubiera escuchado versiones de esto antes. ¿Tiene documentación?, preguntó. Le entregué un correo electrónico impreso de Marcela que describía lo básico. Nada personal, solo lo suficiente para demostrar que no estaba inventando cosas para llamar la atención. También mostré la transcripción del mensaje de voz. Recursos Humanos asintió lentamente. Podemos documentar esto y notificar a recepción. Si alguien aparece, lo manejaremos. Exhalé. No era alivio exactamente, más bien como si hubiera construido una pequeña pared antes de que llegara la tormenta. No detuvo la tormenta. Solo evitó que me tragara por completo. A la hora del almuerzo, mi madre comenzó a llamar de nuevo. Esta vez no a mi celular, sino a la línea principal de la oficina. Recepción desvió una llamada antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Vi el teléfono de mi escritorio iluminarse con llamada externa y sentí que mi estómago se revolvía. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego comenzaron los correos electrónicos. No a mí, sino a la bandeja de entrada de contacto general con mi nombre en la línea de asunto. Ese era el estilo de mi madre. Hacerlo lo suficientemente público como para que me sintiera avergonzada de ignorarlo. Un mensaje decía, estoy tratando de localizar a mi hija. Esto es urgente. No está bien. Otro siguió 10 minutos después, soy su madre. Tengo derecho a ver cómo está. Cuando eso no le dio lo que quería, Camila probó un nuevo ángulo. Le envió un mensaje a mi supervisor directamente en LinkedIn. Hola, soy la hermana de Valeria. Estamos preocupados por ella. Está tomando decisiones irracionales y cortando a la familia. Si aparece enojada, por favor, no te lo tomes personal. La desfachatez me golpeó tan fuerte que casi me reí. No solo estaban tratando de ganar la pelea de la propiedad. Estaban tratando de envenenar mi reputación. Lo único que había construido sin ellos. La respuesta de Marcela fue inmediata y precisa. Captura de pantalla de todo. No respondas y dile a Recursos Humanos que guarde esos correos electrónicos. Luego añadió, vamos a presentar algo por nuestra cuenta. ¿Qué tipo de algo?, pregunté. Una notificación de acoso a través de asesoría legal y una demanda formal para que dejen de contactar tu lugar de trabajo, dijo. No es un movimiento dramático, es uno protector. Mientras ella se encargaba de eso, Daniel me reenvió un informe de mantenimiento. Habían encontrado más que marcas de herramientas. Alguien había intentado forzar la puerta lateral, y había rasguños en el marco de la ventana que no estaban allí antes.
No era suficiente para gritar robo, pero era suficiente para mostrar intención. Alguien probando puntos débiles. Alguien tratando de obtener acceso sin dejar un rastro de papel limpio. El mensaje de Daniel fue corto: se están volviendo imprudentes. Esa noche, Marcela me pidió que fuera a su oficina de nuevo, no para consolarme, sino para la estrategia. Ella expuso su presentación en un lenguaje sencillo. Mi familia estaba pidiendo a un juez que detuviera el proceso, alegando que el fideicomiso era injusto, alegando que mi abuelo no estaba en su sano juicio, alegando que yo lo había presionado. Están tratando de congelar tu capacidad de actuar, dijo. Saben que si pueden ganar tiempo, pueden agotarte. ¿Y si funciona?, pregunté. Marcela golpeó el papeleo. No funcionará si respondemos correctamente. Los documentos de tu abuelo están debidamente ejecutados. Hay testigos, hay registros, y tú tienes algo que ellos no tienen. ¿Qué? Consistencia, dijo Marcela. No estás cambiando tu historia dependiendo de quien esté escuchando. Me pidió que repasara la línea de tiempo, no como un diario, sino como una lista de acciones, citas, recetas, facturas, las cuentas de la propiedad que yo había cubierto, los correos electrónicos de la oficina de la herencia. Cada vez que dudaba porque no quería sonar mezquina, Marcela me detenía. Esto no es mezquino, dijo. Esto es prueba. Luego me miró y añadió: cuéntame sobre Navidad. Yo no quería. Esa era la parte que todavía me apretaba la garganta. No por las palabras, sino por la sala. Con qué facilidad se rieron todos, qué normal les pareció. No lo grabé, admití. Marcela no me regañó. Solo asintió. Está bien, entonces usamos lo que sí tenemos. Y fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número que realmente reconocí. Era mi prima, Sofía, la única persona en la familia que siempre se había mantenido lo suficientemente lejos como para ver las cosas con claridad. Necesito hablar contigo, escribió. Tengo algo de esa noche. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón latiendo más rápido. ¿Qué tienes? Le escribí. Su respuesta llegó un segundo después. Una grabación. No me moví. No respiré. Los ojos de Marcela se entrecerraron cuando vio mi cara. ¿Qué es? Tragué saliva. Alguien grabó el brindis de mi madre. Marcela se inclinó. Todo el profesionalismo tranquilo se había ido por primera vez desde que la conocí. Consíguelo y no le digas a nadie más que lo tienes. Mi prima, Sofía, envió otro mensaje antes de que pudiera responder. Están planeando una reunión familiar este fin de semana. Escribió: siguen diciendo que entrarás en razón una vez que estés en la sala con todos. Miré a Marcela. Están tratando de acorralarme. Marcela asintió una vez, lentamente. No están planeando una reunión. Están planeando una trampa. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de grupo del que no había sido parte en años. Mi madre me había agregado de nuevo. Una pared de textos llenó mi pantalla, uno tras otro, como un cántico. Ven. Deja de hacer esto. Nos estás avergonzando. La familia es lo primero. Luego el mensaje de mi madre aterrizó en el fondo, resaltado en mi mente, aunque fuera solo texto. Si no te presentas, nos aseguraremos de que todos sepan lo que realmente eres. Lo miré, sintiendo ese impulso familiar de explicar, de defenderme, de rogarles que me vieran como humana. En cambio, le entregué mi teléfono a Marcela. Ella lo leyó una vez, luego levantó la vista. Bien, dijo en voz baja. Ahora sabemos exactamente hasta dónde están dispuestos a llegar. Para el sábado por la mañana, el aire se sentía tenso, como si todo se estuviera moviendo hacia un único punto, y yo era la única que podía ver el choque que se avecinaba. Marcela no me dejó entrar en él. No vas a ir a esa reunión familiar, dijo. Si quieren comunicarse, lo hacen a través de asesoría legal. Si quieren entregarte algo, pueden hacerlo de la manera apropiada. Tu trabajo es mantenerte predecible. Predecible era lo último que mi familia quería de mí.
Querían una escena. Querían lágrimas. Me querían acorralada en una sala de estar mientras todos hablaban sobre mí. Y mi madre hacía de adulta razonable. En su lugar, Marcela organizó un tipo diferente de reunión. En su oficina, mi prima Sofía se sentó frente a mí, con las manos alrededor de un vaso de papel, con los ojos nerviosos como si se arrepintiera de haberse involucrado, pero no pudiera desver lo que había visto. No me dio un abrazo. No intentó consolarme. Simplemente deslizó su teléfono por el escritorio. No lo grabé para ayudarte, dijo en voz baja. Lo grabé porque tu mamá estaba haciendo esa cosa donde se pone cruel y luego actúa como si no fuera nada. Quería pruebas para mí. Marcela tomó el teléfono primero. Escuchó con el rostro completamente inexpresivo, como si estuviera revisando un contrato. Observé sus ojos mientras la voz de mi madre llenaba la sala. Clara, sonriente, segura, diciendo las palabras que nunca diría delante de personas que realmente pudieran pedirle cuentas. Cuando comenzaron los aplausos en la grabación, mi estómago se revolvió. Marcela la detuvo, miró a mi prima y le hizo una pregunta. ¿Compartiste esto con alguien? Mi prima negó con la cabeza rápidamente. No, ni siquiera se lo dije a mi esposo. No quería que me arrastraran a esto. Marcela asintió una vez. Bien. No te arrastrarán a esto. Eres una testigo con un archivo y vamos a manejarlo con cuidado. Miré el teléfono como si fuera algo radiactivo. ¿Podemos siquiera usar eso? Marcela no me dio una conferencia sobre leyes. Me dio algo mejor. ¿Certeza? Lo usaremos de la manera correcta, dijo. No para avergonzarlos, sino para mostrar el patrón. Humillación pública, manipulación y un motivo de represalia una vez que dejaste de cumplir. Le devolvió el teléfono a mi prima. No lo borres. No lo edites. No lo reenvíes. Conserva el original. Si alguien pregunta, no dices nada. Mi prima tragó saliva. Van a venir por mí. Ya lo están haciendo, respondió Marcela. Simplemente no te habías dado cuenta todavía. Esa misma tarde, mi madre intentó la trampa de todos modos. No me llamó. No me envió un mensaje de texto. Envió a Camila, porque a Camila siempre le encantaba jugar a ser mensajera cuando pensaba que la hacía parecer importante. Camila apareció en la cafetería cerca de mi apartamento como si fuera una coincidencia, de pie en la fila como si no hubiera buscado dónde me estaba quedando. Su novio, Leo, merodeaba afuera, apoyado contra su coche con los brazos cruzados, observando las ventanas como si estuviera vigilando una puerta. Camila sonrió cuando me vio, esa falsa sonrisa tranquila que usa cuando quiere fingir que es la madura. Valeria, dijo, como si acabáramos de encontrarnos en un centro comercial. Necesitamos hablar. No me levanté. No le ofrecí el asiento frente a mí. Ni siquiera cerré mi laptop. No deberías estar aquí, dije. La sonrisa de Camila se tensó. Estás actuando como si tuvieras miedo de tu propia hermana. Estoy actuando como si fueras predecible, respondí. Sus ojos brillaron. Luego bajó la voz como si me estuviera haciendo un favor. Mamá está tratando de arreglar esto. La estás obligando a hacer cosas que no quiere hacer. Esa frase casi me hizo reír porque era tan perfectamente al revés. Camila deslizó un papel doblado sobre mi mesa, empujándolo hacia adelante con un dedo. Te traje algo, dijo. Para que no tengas que seguir pagando a una abogada para que te diga lo que ya sabes. No lo toqué. ¿Qué es?, pregunté. Una solución, dijo. Demasiado suave. Firmas, detienes el desalojo y detenemos todo este lío. Obtienes paz, mamá recupera a su familia y nadie tiene que enterarse de lo bajo que has caído. Ahí estaba de nuevo. La misma crueldad, el mismo desprecio. Como si mi vida fuera un rumor que podían difundir si no me comportaba. Me quedé sentada, mantuve la voz plana. Envía un correo electrónico a mi abogada. La máscara de Camila se rompió. ¿Hablas en serio? Sí.
Se inclinó más cerca, su tono se agudizó. ¿Crees que Marcela puede protegerte de qué? De que mamá esté molesta, de que papá esté estresado, de que la familia finalmente te vea por lo que eres. Mi pulso palpitó fuerte una vez, pero no reaccioné de la manera que ella quería. Me levanté lentamente, recogí mi laptop y dije, esta conversación ha terminado. El novio de Camila, Leo, abrió la puerta antes de que yo siquiera llegara a ella, interponiéndose en mi camino como si fuera dueño de la acera. No te vas a ir de esto, dijo, tranquilo y amenazante sin usar una sola palabra explosiva. Me detuve, lo miré, luego miré justo detrás del albarista detrás del mostrador que ya estaba mirando. Mi voz no se elevó. «Muévete». No lo hizo. Así que hice exactamente lo que Marcela me había entrenado para hacer. Saqué mi teléfono, presioné grabar y dije claramente, me estás bloqueando la salida. Camila se burló. Oh, Dios mío, eres tan dramática. Su novio se hizo a un lado lo suficiente como para fingir que estaba siendo razonable. Salí sin tocarlo, sin rozarlo, sin darles nada que pudieran torcer en una historia diferente. Para cuando volví a mi coche, Marcela ya estaba llamando. «Te entregaron algo, ¿verdad?», preguntó. «Lo intentaron», dije. «No lo tomé». «Bien», respondió Marcela. «Están tratando de que firmes tu ventaja sin que mi oficina vea el documento. La audiencia está programada antes de lo que esperaba. Presionaron por emergencia porque quieren congelar tu acción a tiempo y convertirte en la villana antes de que el proceso termine». Me subí a mi coche y cerré las puertas. Mis manos estaban firmes, pero mi mandíbula me dolía de lo fuerte que la había estado apretando. Miré el estacionamiento, observando al novio de Camila parado demasiado cerca de mi coche como si quisiera que me sintiera atrapada. «¿Qué pasa en la audiencia?», pregunté. «Nos presentamos preparadas», dijo Marcela. «Demostramos que el fideicomiso es válido. Demostramos que seguiste el procedimiento y demostramos que su comportamiento es de represalia. También le pedimos al juez límites porque están escalando fuera del proceso legal». Los siguientes días pasaron rápido, no con fechas y recordatorios de calendario, sino con esa sensación de ser arrastrada hacia adelante por un impulso que no pediste. Daniel me envió un informe final de la oficina de la propiedad. Más intentos de acceso, más quejas de vecinos sobre gritos y una solicitud de un recorrido documentado porque alguien había comenzado a dañar áreas comunes. No añadió opiniones, solo hechos, que era exactamente lo que necesitábamos. Marcela reunió todo. La notificación, los mensajes de texto, los intentos de contacto en el lugar de trabajo, el incidente del vestíbulo, las notas de mantenimiento y la grabación. La mañana de la audiencia, me senté detrás de Marcela en la mesa de la abogada y mantuve mi rostro neutral mientras mi madre entraba con un suéter suave y una expresión frágil, como si hubiera practicado verse herida en el espejo. Mi padre, Ricardo, se mantuvo cerca de ella, no de apoyo, solo presente. Camila parecía aburrida, como si estuviera esperando que alguien le entregara lo que quería. Su novio, Leo, se sentó detrás de ellos, observándome con la misma calma petulante. Su abogado habló primero. No gritó. No sonó enojado. Sonó pulido, como si hubiera hecho esto 100 veces. Afirmó que mi abuelo había sido presionado. Implicó que yo estaba aislada. Sugirió que estaba actuando impulsivamente por resentimiento. Le pidió al juez que detuviera todo, que congelara la acción sobre la propiedad hasta que se pudiera hacer una revisión completa. Entonces Marcela se puso de pie. No comenzó con sentimientos. Comenzó con estructura. Llevó al juez a través de los documentos del fideicomiso, los testigos, la ejecución, la claridad del lenguaje. Expuso los pasos que yo había tomado, la notificación adecuada, la ausencia de cualquier contrato de arrendamiento o acuerdo que les diera a mi familia el derecho de permanecer indefinidamente. Y luego, sin drama, introdujo evidencia de conducta, contactar mi lugar de trabajo, aparecer sin ser invitada, intentos de cambiar cerraduras sin autorización y presión repetida fuera de los canales legales. Cuando hizo referencia a la grabación, la cabeza de mi madre se levantó tan rápido que su acto frágil casi se cayó de su rostro. Su abogado objetó. Marcela no se inmutó. El juez no se veía entretenido.
El juez se veía cansado. De la forma en que se ven los jueces cuando pueden oler la manipulación escondida bajo los valores familiares. Después de lo que se sintió como toda una vida de respirar en silencio, el juez habló. La solicitud de emergencia para congelar la acción fue denegada. No con un discurso, no con una conferencia, solo una firme negación seguida de instrucciones que hicieron que la boca de mi madre se tensara. El juez dejó claro que el proceso podía continuar. Y si mi familia quería impugnar el fideicomiso, podían presentar la documentación adecuada y seguir las reglas en lugar de intentar presionarme para que renunciara. Luego el juez se refirió a la conducta, específicamente contactar mi lugar de trabajo y aparecer donde les había pedido que no lo hicieran. El juez no lo llamó maldad. El juez no lo llamó abuso. El juez lo llamó lo que era, inapropiado, y tenía que detenerse. Fuera de la sala, mi madre se movió rápido. Sin lágrimas ahora, sin voz suave. Marchó directamente hacia mí como si hubiera olvidado que existían otras personas. Esto no ha terminado, dijo entre dientes. Marcela se interpuso entre nosotras sin tocarla. Lo está por hoy. Se le ha dado instrucciones. No contacte a mi cliente directamente. Los ojos de mi madre se dirigieron a Marcela, luego de vuelta a mí. Y por primera vez, pareció asustada. No por perder a su familia, sino por perder el control. Leo, el novio de Camila, murmuró algo por lo bajo mientras se alejaban. Algo destinado a hacerme sentir incómoda sin darle a nadie una razón clara para reaccionar. No reaccioné. Solo los vi irse. Y me di cuenta de algo que me encogió el estómago aún más fuerte que la audiencia. No vinieron a la corte a ganar. Vinieron a ver qué tenía yo. Y ahora sabían que tenía pruebas. Tenía procedimiento. Y tenía a alguien interponiéndose entre yo y su caos. Lo que significaba que el próximo movimiento no sería legal. Sería personal. Esa noche, Daniel me llamó con una voz que nunca le había escuchado. Tensa, urgente, sin aburrimiento. Necesito que te sientes, dijo. Mantenimiento entró en la unidad para un recorrido documentado, y necesitas escuchar lo que encontraron. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que mi garganta se secara. No solo hicieron un desastre, dijo Daniel. Intentaron arruinar la propiedad a propósito, y dejaron algo que va a cambiar cómo se desarrolla el siguiente paso. Me senté porque la voz de Daniel había cambiado de una manera que no reconocía. No sonaba molesto o cansado o como si esto fuera solo otro problema de inquilinos. Sonaba como alguien que había abierto una puerta y deseado no haberlo hecho. Mantenimiento hizo el recorrido con un testigo, dijo. Documentaron todo. Fotos, vídeo, notas escritas. Le estoy enviando el informe completo a Marcela por correo electrónico ahora mismo. Mi boca estaba seca. ¿Qué hicieron? Daniel exhaló una vez. Intentaron hacer que el lugar pareciera inhabitable. Agujeros perforados en el yeso. Puertas de gabinetes arrancadas. Un fregadero dejado corriendo el tiempo suficiente para deformar la base. También untaron comida en los conductos de ventilación como si quisieran que el olor se quedara incluso después de que se fueran. Cerré los ojos, no porque estuviera conmocionada, sino porque podía imaginar exactamente quién haría eso y lo llamaría justificado. Mi madre, Elena. ¿Camila? Personas que pensaban que una propiedad era solo otro escenario y las consecuencias eran solo algo que le pasaba a otras familias. Hay más, dijo Daniel, y su tono se tensó de nuevo. Dejaron el termostato al máximo, las ventanas abiertas, y rayaron el suelo en línea recta como si alguien arrastrara algo pesado a propósito. Pero eso no es lo que quise decir cuando dije que dejaron algo atrás. Mi mano se apretó alrededor de mi teléfono. ¿Entonces qué? Dejaron una nota, dijo. Una escrita a mano. Estaba pegada dentro de un gabinete de cocina. No respondí. No confiaba en mi voz. Daniel la leyó lentamente como si no quisiera darle poder a las palabras. Si no podemos tenerla, tú tampoco la tendrás. Por un segundo, todo lo que escuché fue el sonido de los aplausos de esa grabación. Gente aplaudiendo la crueldad como si fuera entretenimiento.
Y el brindis de mi madre regresó. No como un recuerdo, sino como una advertencia. Mayor pesar, paramos en 2 hijos. Me hice una pregunta que no quería decir en voz alta: ¿cuánto tiempo habían sido así? ¿Y cuánto tiempo me había estado entrenando para llamarlo normal? Marcela llamó justo después de que Daniel colgara. Esto cambia nuestro enfoque, dijo, con voz baja y aguda. Han cruzado a daños a la propiedad. Eso no es drama familiar. Eso es evidencia. Ni siquiera quería venganza, dije antes de poder detenerme. Solo quería que se detuvieran. Marcela no se ablandó. Querer que se detengan es exactamente por qué manejamos esto correctamente. No se van a detener porque se lo pidas amablemente. Se detienen cuando hay un precio. Los siguientes pasos llegaron rápido, no como una línea de tiempo, sino como decisiones que se apilaron unas sobre otras hasta que solo hubo un camino a seguir. Marcela presentó una demanda por daños vinculados al estado de la propiedad. Y también solicitó una orden de no contacto basada en el patrón: presentarse en mi lugar de trabajo, acorralarme en público, intentar obligarme a firmar documentos, intentar cambiar cerraduras y ahora destrucción intencional. Cuando escuché las palabras no contacto, mi estómago se apretó, como si alguna parte de mí todavía creyera que cortarlos era un pecado. Luego recordé el brindis. Recordé la forma en que mi madre sonrió cuando lo dijo, como si hubiera estado esperando una festividad para humillarme públicamente porque un martes normal no venía con audiencia. ¿Qué clase de madre necesita aplausos para sentirse poderosa? El día en que terminó el periodo de notificación final, no fui a la propiedad. No me quedé en la acera a mirar. No necesitaba que la imagen se grabara en mi cerebro. Daniel se coordinó con la aplicación adecuada de la ley y un cerrajero, y Marcela se aseguró de que se siguiera cada instrucción para que no hubiera laguna legal que pudieran explotar más tarde. Me quedé en la oficina de Marcela con las manos alrededor de una taza de agua que nunca bebí, esperando que sonara mi teléfono. Cuando lo hizo, no fue mi madre. Fue Daniel. Está hecho, dijo simplemente. Esperé el triunfo. Esperé ese momento de película en el que el desvalido finalmente sonríe. Lo que sentí en su lugar fue silencio, como si el volumen de mi vida se hubiera bajado después de años de ruido constante. Daniel continuó. Intentaron discutir. Intentaron retrasar. Intentaron actuar como las víctimas, pero se fueron. Tragué saliva. ¿Se llevaron sus cosas? Tomaron lo que pudieron, dijo. Dejaron basura y muebles rotos como una rabieta. El recorrido está completo, las cerraduras están cambiadas y la unidad está asegurada. Apreté mis dedos en mis palmas tan fuerte que casi dolió solo para mantenerme presente. Y luego añadió, una cosa más. Tu madre seguía preguntando, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te ayudó? Lo repetía como si no pudiera aceptar la idea de que hiciste esto sin ser influenciada. Por supuesto que lo hizo. Porque si lo hice por mi cuenta, entonces su historia se derrumbó. Marcela terminó la llamada por mí. Nos movemos a la limpieza, dijo. Solo profesionales, guarda los recibos, documenta las reparaciones. No pises allí sola. Asentí aunque ella no pudiera verlo. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a iluminarse de nuevo como lo había hecho la noche después de Navidad. Excepto que esta vez no era súplica. Era rabia. Mi padre, Ricardo, dejó un mensaje de voz que ni siquiera sonaba como mi padre. Sonaba como alguien leyendo una línea que le habían dado. Estás destrozando a la familia. Te vas a arrepentir de esto. El mensaje de mi madre llegó después y el tono era diferente ahora. Sin dulzura, sin actuación, solo veneno. ¿Crees que eres tan adulta? ¿Crees que eres intocable? No eres nada sin nosotros. Camila envió un texto largo que intentó sonar tranquilo, como si estuviera por encima del caos. Y así fue como supe que estaba temblando. Esto te va a perseguir. La gente se enterará. Los empleadores hablan. No eres tan inteligente como crees. Reenvié todo a Marcela y luego bloqueé todos los números. No por rabia, sino por claridad. Porque, ¿qué más quedaba por decir?
Ya habían dicho la verdad en Navidad, en voz alta con una sonrisa frente a todos. Las llamadas, las amenazas, la falsa preocupación, la reunión familiar, el acto en el tribunal. Esos eran solo intentos de reescribir lo que habían revelado. Las consecuencias llegaron de la forma en que lo hacen las consecuencias reales en E.U. No como explosiones dramáticas, sino como papeleo, facturas y puertas que dejan de abrirse. Mis padres no pudieron simplemente mudarse a algún lugar. Las solicitudes fueron denegadas cuando los propietarios vieron pagos omitidos y conflictos recientes vinculados a una dirección. Rebotaron entre un motel de larga estancia barato y amigos que dejaron de responder después de una semana, porque a nadie le gusta heredar el caos de otra persona. La relación de Camila no sobrevivió al estrés como ella pensó que lo haría. A su novio, Leo, le gustaba actuar duro en las cafeterías. No le gustaba pagar unidades de almacenamiento, depósitos y costos de mudanza. Cuando se dio cuenta de que mi familia no se estaba mudando a un lugar nuevo, sino que estaba invadiendo su vida. Empezó a dormir en otro sitio, luego dejó de volver por completo. Mi padre, Ricardo, intentó hacer de pacificador con una mano mientras firmaba lo que mi madre ponía frente a él con la otra. Y terminó donde siempre terminan las personas como él. Solo, resentido, y todavía culpando al niño que se negó a ser utilizado. Y mi madre, Elena, mi madre no pudo soportar que la última palabra no fuera suya. Envió mensajes a través de parientes, a través de viejos amigos de la familia, a través de cualquiera que pudiera reclutar para hacer su trabajo sucio sin ensuciarse las manos. Algunos intentaron la culpa. Algunos intentaron la religión. Algunos intentaron la vieja frase que hace que la gente asienta sin pensar, pero es tu madre. Me hice una pregunta que se sintió como tragar vidrio, si eso es cierto, ¿qué me convierte eso a mí para ella? Marcela consiguió que se concediera la orden de no contacto. No porque mi madre fuera ruidosa, sino porque el patrón era claro, documentado y escalaba. Esa orden no curó nada. No arregló el pasado. Solo le dio a mi futuro un límite con dientes. Luego vinieron los daños, no números de fantasía, sino reales. Reparaciones, limpieza, reemplazo, mano de obra. El tipo de dinero que no se siente dramático hasta que lo ves escrito línea tras línea y te das cuenta de cuánto cuesta la destrucción cuando no puedes alejarte de ella. Mi madre intentó argumentar que tenía derecho. Mi padre intentó afirmar que no lo sabía. Camila intentó decir que era emocional y no intencional. Las fotos decían lo contrario. La nota decía lo contrario. El informe de mantenimiento decía lo contrario. Y al juez no le importaban sus sentimientos. Al juez le importaban los hechos. No fueron llevados. Nadie dio un discurso. No fue cinematográfico. Fue peor para ellos. Se les ordenó pagar y no tenían los ahorros para fingir que estaban por encima de eso. Los embargos se convirtieron en una palabra que tuvieron que aprender. Los planes de pago a plazos se convirtieron en su nueva normalidad. Y cada vez que intentaban reiniciar, cada vez que intentaban hacerse las víctimas en una nueva sala, se topaban con la misma pared. La gente en la vida real no aplaude la crueldad de otra persona cuando hay una factura adjunta. Vendí la propiedad después de que fue reparada. No porque quisiera dinero en efectivo, sino porque quería distancia. No quería una dirección física atándome a su derecho para siempre. Cuando la venta se cerró, no celebré. No publiqué. No llamé a nadie para presumir. Cambié mi número. Me mudé. Le dije a mi lugar de trabajo en voz baja que el problema había sido abordado legalmente y les agradecí por proteger mis límites. Recursos Humanos no preguntó por la historia porque en el mundo real, la mayoría de los profesionales no quieren el drama. Solo quieren que se maneje el problema. En mi primera noche en mi nuevo lugar, me senté en el borde de mi cama en un apartamento tranquilo donde nadie podía entrar a la fuerza. Nadie podía exigir pruebas de que merecía respeto. Nadie podía convertir mi dolor en un chiste para aplaudir. Y pensé en la Navidad de nuevo. No la comida, no las decoraciones, no los platos, solo la voz de mi madre, sonriendo mientras me llamaba su pesar. A la gente le encanta preguntar, ¿valió la pena?
como si las únicas opciones fueran el perdón o la destrucción. Aquí está la verdad. No destruí a mi familia. Dejé de financiar la versión de ellos que me necesitaba pequeña para seguir sintiéndose grandes. No obtuve una reconciliación. No obtuve una disculpa sincera. Ni siquiera obtuve el cierre de la forma en que lo venden las películas. Obtuve algo mejor. Silencio, espacio, una vida donde el amor no es una trampa y la familia no es una palabra que usas para excusar la crueldad. Y si alguna vez fuiste la persona en la mesa de la que todos se ríen, pregúntate esto: si aplauden cuando estás sufriendo, ¿a qué se supone que debes ser leal exactamente?